renacida el día en que mi marido cayó gravemente enfermo. Me apresuré a acudir a una clínica privada de fertilidad para sustituir su esperma congelado. El hospital me notificó que identificara el cadáver. Levanté la mano casi rígida de mi marido y presioné su huella dactilar sobre el acuerdo de transferencia de acciones. Cuando el funeral estaba a punto de terminar, la antigua amante de mi marido llegó, con un abogado y un testamento. El médico emitió el aviso de enfermedad grave, según los deseos de Juan. Los familiares entraron en la sala uno por uno para verlo por última vez. Cuando mis suegros salieron de la habitación llorando, el asistente personal de Juan, Carlos, cerró la puerta. La señora Juan ha pedido que no pueda soportar que lo veas así. No es necesario que entres. Mi suegra se secó las lágrimas y me instó. La madre de María sabe lo mucho que os queríais. Juan no querría verte sufrir. Deberías hacerle caso. El tono de mi suegro era firme. Este es también su último deseo. No seas reasonable. Contemplando la puerta de la sala, cerrada con llave, mi corazón temblaba. Mi cuerpo se enfrió como el hielo. Nunca hubiera imaginado que Juan, a quien todos elogiaban por su devoción hacia su esposa, fuera un fraude tan completo. Todo eso de que no soportaba separarse de mí era solo para evitarme. Mientras se reunía en secreto con su amor perdido, Carmen, que acababa de regresar al país para arreglar sus últimos asuntos. En mi vida pasada, creía de verdad que la señora Juan temía mi dolor. Arrodillada tontamente fuera de la sala, le supliqué entre lágrimas que me dejara verlo por última vez. Me arrodillé durante 5 largas horas hasta que su corazón dejó de latir. La puerta de la sala nunca se abrió, conteniendo la tristeza y el arrepentimiento. Me obligué a ocuparme de los preparativos del funeral de Juan. Cuando el funeral estaba a punto de terminar, Carmen entró con el testamento de Juan y un abogado a su lado. El abogado anunció en ese mismo momento que Juan había congelado esperma en una clínica privada de fertilidad. El testamento estipulaba que solo Carmen podía utilizar el esperma congelado de Juan, mientras que sus activos y acciones de la empresa serían heredados por su hijo. Antes de que pudiera recuperarme de la conmoción, mis suegros se abalanzaron sobre mí para acosarme. Después de 5 años de matrimonio, todavía te negabas a tener hijos, retrasándolo deliberadamente hasta que mi hijo murió de enfermedad. Mujer malvada, querías extinguir el linaje de la familia Juan. Nuestra familia Juan te trató bien. Si te atreves a impedir que Carmen tenga hijos, me tiraré aquí mismo en esta sala funeraria. Mis suegros lloraban amargamente, echándome toda la culpa. Pero era evidente que era Juan quien no quería tener hijos. Para preservar el linaje Juan, incluso perforé en secreto mi dispositivo anticonceptivo. Ya estaba embarazada. Mis desesperadas explicaciones quedaron ahogadas por las acusaciones de los familiares. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida? Te tratamos como a una reina, y aún así no nos das un hijo. Debes de ser una tirana en casa, llevando a tu marido a la muerte solo para asegurarte un heredero. ¡Qué egoísta! Tú deberías estar muerta. Los familiares enfurecidos me echaron del funeral. Volví a casa aturdida, solo para ser atropellada por un coche en el camino. Mientras yacía moribunda, Carmen se sentó en otro vehículo que pasaba justo a mi lado. Oí claramente su voz maliciosa. Solo yo puedo tener un hijo suyo. Tú no eres digna. Solo entonces comprendí. Carmen había oído mis palabras, temiendo que el niño que llevaba en mi vientre reclamara la herencia. Orquestó el accidente para matarme. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de vuelta en el día en que Juan estaba gravemente enfermo. Ya que se me ha dado una segunda oportunidad, daré la vuelta a la tortilla y reclamaré todo lo que me pertenece. Si de verdad quieres ver a Juan por última vez, más te vale arrodillarte y suplicarle. Quizás se apiade de ti. Mi suegra me lo sugirió con la mirada baja. En mi vida pasada, hice caso a sus palabras y me arrodillé durante 5 agotadoras horas. Me dolían las rodillas de forma insoportable, incluso cuando moría. Sin embargo, en el funeral, mis suegros no mostraron ninguna sorpresa por la llegada de Carmen. Tergiversaron la verdad para defenderla. Claramente lo sabían desde el principio. Mi suegra siempre me maltrataba, sabiendo que mis padres habían muerto y que no tenía ningún apoyo. Ahora, esas palabras que parecían preocuparse por mí, eran claramente solo una oportunidad para humillarme. Forcé las lágrimas y negué con la cabeza con pesar. Mi padre tenía razón. Este es el último deseo silencioso. Como su esposa, debo cumplirlo. Con eso, me di la vuelta para marcharme. Detente, gritó mi suegro. ¿A dónde vas? Mi hijo. Solo le quedan unas pocas horas. Si te vas, ¿quién se encargará de los preparativos del funeral? ¿Esperas que lo hagamos nosotros, con lo viejos que somos? Conteniendo las lágrimas, dije, es que no puedo soportar verlo partir. Tranquilo, si pasa algo, volveré inmediatamente. Mi suegra le susurró a mi suegro. Déjala ir. Las voces en el interior se callaron de repente. No necesitaba mirar para saber que habían pasado a comunicarse con la mirada. Sí,
Carmen seguía en la habitación del hospital. Tenía que irme para que pudieran despedirse sin miedo. Efectivamente, mi suegro dijo, no te alejes demasiado. Asentí y me fui, fuera del hospital. Me dirigí inmediatamente a la clínica privada de fertilidad donde Juan almacenaba su esperma congelado. Empujé la puerta. Un joven estaba sentado en la recepción con una etiqueta con su nombre colgada encima. Hola, me acerqué. Mi marido almacenó esperma congelado aquí. ¿Podría buscarlo por mí? Luis no levantó la vista. Lo siento, no ofrecemos ese servicio. Exactamente como esperaba. Insistí. Necesito hablar con su jefe. Luis finalmente me miró con tono impaciente. Se lo voy a repetir. No puedo enseñárselo. Arqueé una ceja. Ah, no. ¿Y si comprara toda su clínica? Los ojos de Luis se abrieron de par en par al instante. ¿Qué? ¿Está usted loca? Sonreí. Diga su precio. Los ojos de Luis se iluminaron. 5 millones. Saqué una silla y me senté tranquilamente. He investigado un poco. Su centro lleva 3 años en funcionamiento. Utilizan la tecnología más avanzada del mundo, lo que garantiza una tasa de supervivencia del esperma superior al 90% tras la activación. Lástima que las tarifas sean tan elevadas. Desde su apertura, ha estado funcionando con pérdidas. Pero como el esperma de los miembros está almacenado aquí, no podemos cerrarlo sin más. Luis puso los ojos en blanco. El coste es de 1 millón. No puedo bajar más. Trato hecho. Pagué. Luis sacó la lista de miembros. Después de encontrar a Juan, seguí desplazándome hacia abajo. Mis ojos se posaron en un nombre inglés. Luis se rió y explicó. Es un africano. Cometió un delito en China. Huyó aquí para depositar su semilla antes de que lo atraparan. Pensó que aún podría tener la oportunidad de dejar un heredero. Fruncí los labios. Justo cuando salía del laboratorio, sonó el teléfono. Al contestar, oí los sollozos de mi suegra. María, Juan ha fallecido. El médico dice que debemos firmar para reclamar el cuerpo. Vuelve rápido, respondí inmediatamente. Voy ahora mismo. Mamá, intenta ser fuerte. Después de colgar, recuperé la compostura. Un pensamiento cruzó por mi mente. Conduje directamente a la empresa. Imprimí el acuerdo de transferencia de acciones. Luego me apresuré al hospital sin demora. La empresa fue fundada por Juan y por mí después de graduarnos en la universidad. Cada uno poseía el 40% de las acciones. El 20% restante lo poseían, proporcionalmente, los otros 5 inversores. En mi vida anterior, cuando Carmen apareció en el funeral con su abogado, solo entonces supe que Juan había adquirido en secreto las acciones restantes, lo que le daba una participación del 60%. Una vez que Carmen diera a luz y heredara las acciones de Juan, toda la empresa quedaría bajo el control de Carmen. La sala del hospital era un escenario de llantos. Al verme entrar, mi suegra se abalanzó sobre mí y me abofeteó. ¿Por qué has tardado tanto? Arrodíllate inmediatamente. Los sollozos en la habitación se calmaron ligeramente. Todas las miradas se posaron en mí, como si temieran perderse el alboroto. Apretando los dientes contra el dolor y la furia, incliné la cabeza y murmuré, lo siento, tenía tanta prisa antes que, accidentalmente tuve un accidente de coche. Por eso llego tarde. Solo entonces todos se dieron cuenta de la mancha de sangre en mis rodillas. Un anciano exclamó inmediatamente, «Oh, Dios mío, tienes las rodillas todas arañadas. Dile al niño que no se arrodille. Has golpeado a alguien sin saber los hechos. Esto es totalmente inaceptable». Mi suegra se quedó paralizada por un momento, antes de cambiar rápidamente de tema. Estaba demasiado nerviosa. Firma rápidamente los documentos de liberación del cuerpo. No hagas esperar demasiado a mi hijo. Después de firmar, me derrumbé sobre el cuerpo de Juan y lloré. Lo seguí hasta la entrada de la morgue. El cuerpo permanecería allí toda la noche antes de ser trasladado mañana a la funeraria. El médico instó amablemente a la familia a que se calmara. No se permite la entrada a nadie. Al ver que todos se dispersaban, levanté mis ojos llenos de lágrimas. Doctor, no pude ver a mi marido por última vez. ¿Podría dejarme estar a solas con él? Solo 5 minutos. El médico dudó un momento pero finalmente accedió. Caminé en silencio hasta la esquina de la escalera, de espaldas a la cámara de seguridad. Abracé a Juan y le susurré mi despedida. Metí la mano dentro de mi ropa y saqué el acuerdo de transferencia de acciones. Levanté los dedos casi rígidos de Juan. Los sumergí primero en el tampón de tinta roja que tenía en la rodilla, y luego los presioné sobre la sección de firmas del acuerdo de transferencia de acciones. Después de completar esto, llamé al médico y me di la vuelta para marcharme. Entrada del hospital. Un miembro del personal se me acercó y me entregó una lista de verificación. Señora, estos son los últimos preparativos del SR. Juan para el funeral. Por favor, prepárese en consecuencia. Juan era meticuloso y exigente, y sus estándares para el funeral eran igualmente exigentes. En mi vida anterior,
Pasé varias noches en vela solo para cumplir con todos los puntos de esa lista, todo para honrar sus últimos deseos. Sin embargo, al final, se convirtió en un testimonio de mi desgracia. No lo cogí. En su lugar, miré a Carlos. Si no recuerdo mal, has estado con Juan durante los 4 años. ¿Qué llevas en la empresa? Carlos hizo una pausa y respondió. Suspiré. Ahora que Juan ya no está, ¿dónde deberíamos colocarte en la empresa? Carlos se apresuró a intervenir. El SR. Juan indicó antes de fallecer que yo debía supervisar el departamento administrativo. Levanté la vista. ¿Es así? ¿Ya has aceptado tu destino? Todavía no. Carlos abrió mucho los ojos de repente. Apretó la lista de control que tenía en la mano. Señora María, lo siento. Estos asuntos no deberían preocuparla. Yo me encargaré de los preparativos. Sonreí levemente. Cogí la lista de tareas pendientes y la rompí en pedazos. No hay que preparar nada de esto. Póngase en contacto con la funeraria. Cambie el servicio al nivel más bajo. El hombre está muerto. Gastar tanto dinero es un derroche. Carlos se quedó paralizado, incapaz de responder. Me incliné hacia él. Levanté una esquina de mis labios. Sinceramente, lo siento por usted. Hizo mucho por Juan. Sin embargo, incluso en la muerte, él no confiaba en usted. Suprimió su nombramiento. Le hizo dedicar todos sus esfuerzos a apoyarlo y ascender. Pero, ¿ha pensado que 10 meses es tiempo suficiente para que se produzcan cambios trascendentales? ¿Dónde estarás entonces? Sus ojos fijos se entrecerraron de repente. Retrocedió 2 pasos asustado. Señora María, ¿usted lo sabe todo? Retiré mi sonrisa. Sé mucho más de lo que imaginas. Ahora te estoy ofreciendo una oportunidad. Jura lealtad a mí. Después del funeral, te nombraré inmediatamente director administrativo, además de un 10% de las acciones de la empresa. Piénsalo detenidamente. Dame tu respuesta pronto. Con eso, me di la vuelta y me alejé. Justo cuando me subía al coche, llegó un mensaje de Carlos. Señora María, los preparativos del funeral se han ajustado según su petición. Encargue todos los asuntos del funeral a Carlos. Durante el año que duró la enfermedad de Juan, apenas dormí una noche completa. Necesité 2 días de descanso para recuperarme. El día del funeral, llegué a la funeraria justo a tiempo. Siguiendo el mapa que me proporcionó Carlos, me abrí paso a través del edificio, hasta la pequeña capilla del edificio B. Dentro, reinaba el caos. Una multitud de invitados se apiñaba, sudando profusamente por el calor, esperando con expresiones impacientes. Mis suegros estaban sentados con caras sombrías, sin atreverse a levantar la vista. Me abrí paso entre la multitud y me quedé de pie junto a ellos. En cuanto me vio, mi suegra me miró con ira y levantó la mano para abofetearme. Esta vez, estaba preparada. La agarré del brazo y la empujé con fuerza. Tropezó y cayó al suelo, apretando los dientes por el dolor. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Histéricamente, grité. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes que humillarme delante de mi marido? La sala se quedó en silencio al instante. Mi suegra se levantó rápidamente. ¿Humillarte? Tú eres la que ha humillado a mi hijo. Mi hijo era un respetado director general. ¿Qué tipo de lugar le has buscado? ¿No te da vergüenza? La familia Juan aún tiene dignidad. Mi suegro estaba tan furioso que apenas podía respirar. Esto es absolutamente indignante. Lloriqueé una vez, conteniendo las lágrimas. Balbuceé. Mamá, papá, lo han malinterpretado completamente. Este fue el arreglo que hizo Juan antes de fallecer. Dijo que no había personas importantes y que no era necesario un funeral lujoso. En cuanto terminé de hablar, el salón estalló en caos. Nos tomamos tiempo libre en el trabajo para asistir a este funeral y parece que el SR. Juan nos menospreciaba. ¡Qué broma! Cuando comenzó su negocio, incluso le presté dinero. Al fin y al cabo, era un gran jefe. ¿Cómo iba a preocuparse por gente como nosotros? Al oír las maldiciones de la multitud, el rostro de mi suegro se sonrojó de vergüenza. Imposible, mi hijo no era así. Miré en silencio a Carlos. Él dio un paso al frente inmediatamente. Efectivamente, fue decisión del SR. Juan. Carlos era el perro fiel de Juan. Nadie dudaría de sus palabras. Los suegros se quedaron sin palabras. La sala estalló en maldiciones aún más fuertes. Algunos incluso se dieron la vuelta para marcharse. En ese momento, me incliné profundamente ante los invitados. En nombre de Juan, les pido disculpas a todos. Por favor, tengan un poco más de paciencia. Después del funeral, les compensaré personalmente a cada uno de ustedes. Por favor, la reputación de Juan puede quedar arruinada, pero la de la empresa no. Y la mía, desde luego, tampoco. Los invitados se calmaron. Olvídalo, olvídalo. Ya que la señora Juana ha hablado, lo soportaremos. ¿Qué, señora Juan? Es la presidenta María. Recuerdo que en aquel entonces, la empresa, la construyeron juntos los dos.
pero a juzgar por el carácter de Juan, es probable que María mantuviera unida la empresa. La opinión pública comenzó a cambiar. Me enderecé. Comencemos. El funeral se desarrolló de forma ordenada, aunque el ambiente se sentía extrañamente extraño. Nadie lloraba, nadie derramó lágrimas. Incluso el velatorio lo hicieron otros primero. Eché una mirada fría a la figura muda en el ataúd helado antes de apartar la vista. No quería seguir mirando. Cuando el funeral llegaba a su fin y me preparaba para despedir a los invitados, una voz fría y distante resonó en la sala. Queridos amigos y familiares, por favor, esperen un momento. Hay un asunto que requiere su presencia. Carmen, vestida de negro y con una flor blanca en el pelo, apareció con su abogado y el testamento. Levanté ligeramente la vista, y mi corazón comenzó a latir con emoción. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El abogado habló. Hace 61 años, el Sr. Juan depositó esperma congelado en la agencia Sin. El testamento establecía que este esperma congelado debía ser utilizado exclusivamente por la SRA. Carmen, todos los activos a nombre del Sr. Juan y las acciones de la empresa serán heredados por el hijo del Sr. Juan. El abogado hizo una pausa de un segundo. Dejó el testamento sobre la mesa antes de continuar. Según la documentación proporcionada por el Sr. Juan, el día antes de obtener su certificado de matrimonio con la SRA, María adquirió el 20% restante de las acciones de la empresa. Las acciones actuales del 60% son todas bienes premaritales y se dividirán según el testamento. Tan pronto como el abogado terminó de hablar, mis suegros se adelantaron bruscamente. 5 años de matrimonio y todavía sin querer tener hijos, alargándolo hasta que mi hijo murió de enfermedad. Mujer venenosa. Solo quieres extinguir el linaje de la familia Juan. Nuestra familia Juan te ha tratado bien. Si te atreves a impedir que Carmen tenga hijos, hoy mismo me tiraré a la muerte en esta sala funeraria. Con eso, la suegra se abalanzó hacia el ataúd cubierto de hielo. Pero, a diferencia de su vida pasada, ninguno de los familiares o amigos se adelantó para detenerla. Ni una sola voz se alzó. Un silencio inquietante se apoderó de la sala. Los ojos de Carmen se movían rápidamente. Dio un paso adelante para detener a mi suegra. Tía, por favor, quédese tranquila. Juan y yo crecimos juntos. Tanto si hereda la propiedad como si no, yo le ayudaré, hasta su muerte. Juan nunca se atrevió a mencionar los hijos a María. Seguramente no quería soportar el dolor del parto. Yo soportaré ese sufrimiento por él. Él estará de acuerdo. Mi suegro resopló con frialdad. No tiene más remedio que aceptar. Es la voluntad de mi hijo. Se trata del linaje de la familia Juan. No tiene nada que ver con María. Los parientes de la familia Juan finalmente dieron un paso al frente. Los descendientes de María son numerosos, puesto que te niegas a tener hijos. Otros están dispuestos a hacerlo. No deberías interponerte en su camino. De hecho, la familia Juan solo ha tenido un heredero, por generación durante 5 generaciones. No se puede permitir que la estirpe se extinga. Que un descendiente de los Juan herede los bienes personales parece justo y razonable. He oído decir que, tras la muerte de uno de los cónyuges, el vínculo matrimonial se disuelve automáticamente. María realmente no tiene derecho a objetar. Ignoré estas palabras y me volví hacia el abogado. Abogado David, deseo confirmar un punto. ¿Puede el testamento de mi marido especificar la parte de la herencia? El abogado hizo una pausa. Tomó el testamento y lo examinó cuidadosamente. No está especificado, pero el Sr. Juan proporcionó pruebas de la propiedad. Así que eso es lo que hay. Suspiré para mis adentros. Levanté la mirada hacia los demás y declaré, no tengo ninguna objeción a que Carmen tenga un hijo de la familia Juan. Tampoco impediré que el testamento entre en vigor. Mi suegra resopló ligeramente. Me alegro de que sepas cuál es tu lugar. Mi suegro, con las manos a la espalda, dio instrucciones. Durante los 10 meses de embarazo de Carmen, debes cuidar bien de su salud. Si surge algún problema con la madre o el niño, tú serás el único responsable. En cuanto a los asuntos de la empresa, guía a Carmen para que se familiarice rápidamente con las operaciones. Una vez que nazca mi nieto y se transfieran las acciones, él debe asumir inmediatamente la gestión. Los ojos de Carmen brillaron con codicia y satisfacción presumida. Gracias, tío, no te defraudaré. Tendré un hijo para la familia Juan y me dedicaré en cuerpo y alma a dirigir la empresa. Espera, le interrumpí. Debe haber un malentendido. Las acciones heredables de Carmen son solo el 1%. Carmen se quedó paralizado por la sorpresa. Luego suspiró profundamente. María, hermana, sé que es difícil aceptarlo por completo, pero hacer afirmaciones tan infundadas no tiene sentido. El abogado David intervino. Lo hemos verificado con las autoridades industriales y comerciales. El Sr. Juan posee el 60% de las acciones de su empresa. Los suegros lo acusaron inmediatamente. Todos han oído lo que acaba de decir. No se retracte de su palabra. ¡Qué vergüenza!
Aún posees el 40% de las acciones. No seas tan codicioso. En silencio, saqué el acuerdo de transferencia de acciones de mi bolso. Hace 15 días. Juan ya me había transferido el 59% de sus acciones a mí. Había planeado completar el cambio de registro después del funeral. Nunca esperé que sucediera esto. Como dijo el abogado David, el testamento no especificaba la distribución de las acciones. Por lo tanto, los hijos de Carmen solo pueden heredar el 1% restante. Si no me crees, pregúntale a Carlos. Carlos reprimió la sorpresa en sus ojos y respondió: hace 15 días. El SR. Juan me pidió que preparara el acuerdo de transferencia de acciones. Imposible, exclamó Carmen, abriendo mucho los ojos. Se abalanzó para coger el acuerdo. Lo esquivé y le entregué el documento al abogado David. Carmen me lanzó una mirada furiosa y se volvió ansioso hacia el abogado. Por favor, compruébelo. ¿Es falso? El abogado David le echó un vistazo y tragó saliva. El acuerdo de transferencia de acciones se firmó antes que el testamento. La firma es, efectivamente, la del SR. Juan, si la huella dactilar es auténtica, los hijos del SR. Juan solo podrán heredar el 1%. Yo añadí, después de haber trabajado con el SR. Juan durante tantos años, podría haber imitado su firma hace mucho tiempo. En cuanto a la huella dactilar, es absolutamente auténtica. Me mantuve imperturbable. Pueden comprobar la huella dactilar. No tengo nada que ocultar. Mis suegros intercambiaron miradas. Querían hablar, pero no encontraban las palabras. Miré a Carmen, que estaba atónita, con tono sincero. Carmen, no sé qué promesas te hizo Juan, pero tú misma dijiste que ayudarías a la familia, Juan, a conseguir un heredero sin importar lo que pasara. Te pido que cumplas esa promesa. Los susurros se extendieron entre la multitud. Todo esto suena un poco raro, pero lo he oído claramente. La SRA. Carmen ha dicho que, independientemente de si hereda o no, ayudará a tener un hijo. Yo también lo he oído. ¿Por qué no habla ahora? ¿Se ha arrepentido después de enterarse de lo del 1% de las acciones? Hablamos de tenerlo todo. Menos mal que la empresa no caerá en sus manos. Al oír esto, mis suegros se pusieron frenéticos. La suegra agarró a Carmen. Carmen, pequeña, no debes echarte atrás ahora. La familia Juan no debe extinguirse. Mi suegro suplicó con ansiedad. Juan nos dijo que eres la persona más importante de su vida. Solo se trata de tener un hijo. Si no quieres criarlo más adelante, nosotros lo criaremos por ti. Carmen bajó la mirada y, imperceptiblemente, liberó su mano del agarre de mi suegra. Su cuerpo retrocedió lentamente. A juzgar por esto, claramente no tenía intención de aceptar. Esto no puede ser. No puedo dejar que ese 1.000.000 de yuanes se eche a perder. Intervine. Tu sustento, madre e hijo, no tienen por qué ser una preocupación. Más allá de las acciones de la empresa, los activos de Juan ascienden al menos a 50 millones de yuanes, lo que significa que si tienes un hijo de Juan, esta fortuna será tuya. Carmen levantó la cabeza de golpe, y sus ojos se iluminaron al instante. Padre, tío, tía, estad tranquilos. Cumpliré mi promesa y daré un hijo a la familia Juan. Carmen había mordido el anzuelo. Mis suegros se llenaron de emoción. Los familiares de la familia Juan se apresuraron a elogiar a Carmen, pero había muchos observadores perspicaces presentes. Todos intercambiaron miradas con expresiones inexplicables. Tras la farsa, el funeral concluyó sin incidentes. Fiel a mi palabra, entregué a cada uno de los invitados una compensación económica, además de familiares y amigos. Muchos empleados y socios de la empresa estaban presentes hoy. Las operaciones y el crecimiento futuros de la empresa requerirán su apoyo. Tras la cremación, los padres de Juan se llevaron sus cenizas. Naturalmente, no opuse resistencia. De regreso, miré a Carlos, que conducía. Hoy lo has manejado muy bien. Mañana recibirás tu carta de nombramiento. Una vez completada la transferencia de acciones, te daré una participación del 10%. Carlos contuvo la respiración por un segundo. Gracias, Presidenta María. Ve a por ella ahora. Cerré los ojos y me dirigí al hospital. Tengo que someterme a una pequeña intervención. Lo que hay dentro de mí tiene que ser tratado. Siempre que la letra y las huellas dactilares coincidan, volveré a ser la viuda muda. El registro de la transferencia de acciones se realizó sin problemas. Ocupé mi puesto legítimo en la oficina más grande de la empresa. Llegaron noticias del banco. Carmen recuperó el esperma congelado y concibió mediante fecundación in vitro. Mis suegros estaban encantados y se quedaron cerca para cuidar de Carmen. Mi suegra incluso vino a la empresa para advertirme que no me metiera en sus asuntos o no me dejaría en paz. Pensé que estaba loca y lo eché. 10 meses pasaron volando. Ese día fui al hospital a recoger la medicina. Al bajar las escaleras, me encontré inesperadamente con mis suegros. Eché un vistazo a la sala de partos, donde no dejaban de resonar gritos, y comprendí que Carmen estaba a punto de dar a luz. De repente,
Sentí curiosidad y me acerqué. Mis suegros parecían enfrentarse a una gran amenaza y me miraron con expresión tensa. ¿Qué haces aquí? Te lo advierto, Carmen está a punto de dar a luz. No te atrevas a hacerle daño a mi nieto. Contuve la risa. ¿Por qué iba a hacerlo? Al fin y al cabo, fui la esposa de Juan. Venir a ver a su hijo es simplemente cumplir con mi deber. La suegra torció la boca. Creo que solo está celosa. ¿Quieres tener un hijo de mi hijo? Ni siquiera puedes concebir. Lo dijo el médico. Mi nieto tiene las piernas y los brazos largos. Sin duda, algún día será un campeón atlético. Mi suegro sonrió orgulloso. Todo gracias a los excelentes genes de nuestra familia Juan. Cuando el nieto simea, debemos entrenarlo adecuadamente. ¿Quién sabe? Quizás nuestra familia Juan produzca un campeón olímpico. No pude evitar reírme a carcajadas. Mi suegro me miró con ira. ¿Qué te hace tanta gracia? Me enteré por el abogado. Le dije, gran parte del patrimonio de Juan consiste en bienes inmuebles. Y tu nombre figura en las escrituras. Una vez que nazca mi nieto, más te vale repartirlo. No dejes que afecte a la educación de mi nieto. Mi suegra me miró con ira. Si te atreves a transferir cualquier activo, te llevaremos a los tribunales. Me reí. Tranquilos. Mientras Carmen tenga un hijo de Juan, no tocaré ni un solo centavo de esa herencia. Mi suegra puso los ojos en blanco. No hace falta decirlo. Mi hijo siempre ha amado a Carmen. Por eso le dejó tener el niño. Eres realmente patético. Mi suegro se burló. Cuando tú y mi hijo empezaron el negocio juntos, él solo se casó contigo para ganarse tu lealtad. ¿De verdad creías que te quería? La verdad es que yo lo vi venir hace mucho tiempo. De lo contrario, ¿cómo es posible que Juan dijera constantemente que no quería tener hijos? ¿Pero qué? En secreto, ¿dejar esperma congelado para Carmen? Y es que, debido a nuestra relación matrimonial y a los asuntos de la empresa, siempre cooperé con Juan sin sospechar nunca de él. En cambio, él se aprovechó de mi confianza para adquirir acciones en secreto. Juan me temía y conspiró contra mí, pero nunca me amó. Afortunadamente, el cielo tiene ojos y Juan contrajo una enfermedad incurable, dándome la oportunidad de empezar de nuevo. Perdida en mis pensamientos, los gritos de la sala de parto cesaron abruptamente. Mis suegros se apresuraron emocionados. Es un niño. La familia Juan por fin tiene un heredero. Hijo, tu deseo por fin se ha cumplido. Tienes un hijo con la persona que amas. Cumpliré mi promesa. Cuidaré bien de los dos. En ese momento, se abrió la puerta de la sala de partos. Una enfermera sostenía a un bebé envuelto en mantas, con una expresión peculiar. ¿Quién es la familia de Carmen? Los suegros gritaron inmediatamente. Nosotros. Somos los abuelos del niño. Déjanos ver a nuestro precioso nieto. La enfermera dio un paso atrás. ¿Son los padres del padre? Los suegros se pusieron frenéticos. Sí. ¿Qué está haciendo? Entregue a nuestro nieto. Mientras la enfermera les entregaba el bulto, les advirtió, prepárense mentalmente. Este es el niño de la SRA. Carmen. 10 tonos de color salsa de soja. Cabello rizado. Labios gruesos. Rasgos africanos clásicos. Las manos extendidas de los suegros se congelaron en el aire. Miraron a la enfermera con incredulidad. Imposible. Este no es nuestro nieto. Debe de haber cometido un error. Tanto mi hijo como Carmen son más claros que la media. ¿Cómo pueden tener un hijo así? La enfermera suspiró impotente. Solo la SRA. Carmen estaba en la sala de partos. Este es su hijo. Ya ha salido del coma. Si tienen alguna pregunta, esperen a que se despierte. Lleven al bebé a la sala primero. La madre necesita otra hora de observación. Después de decir esto, la enfermera puso el bulto en los brazos de mi suegra y volvió al interior. Los suegros examinaron al niño en sus brazos, intercambiando miradas desconcertadas. Completamente perdidos, me acerqué, frunciendo el ceño. Les sugiero que hagan una prueba de paternidad. Las manos de mi suegra temblaban ligeramente mientras sostenía al bebé. Debe haber un error. ¿Cómo puede ser esto? El rostro de mi suegro se puso pálido. ¿Qué estás haciendo? Esto no puede ser descendencia de la familia Juan. Carmen debe haber estado tonteando fuera. ¿Y ahora quiere la herencia de mi hijo? ¡Qué mujer tan malvada! Al ver la mirada asesina en sus ojos, me retiré en silencio. El futuro de Carmen era fácil de imaginar, pero él se lo había buscado. Si no hubiera vendido su cuerpo por dinero, no me habría dado esta oportunidad de venganza. Me enteré por el abogado que mi suegro había llevado al niño a hacerse la prueba. El resultado era previsible. El hijo de Carmen no tenía ninguna relación con la familia Juan. La herencia de Juan entraría ahora en un proceso de sucesión legal. Mis suegros y yo nos repartiríamos 50 millones de yuanes a partes iguales. Carmen no recibiría nada. 7 días después, estaba trabajando en la empresa cuando mi asistente me anunció que Carmen quería verme. Hice una pausa. Dejé el bolígrafo y le dije que entrara. Carmen estaba mortalmente pálido. Su cuerpo aún parecía débil, pero sus ojos ardían de odio. María,
Has renacido, ¿verdad? Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a mantener la calma. No entiendo de qué estás hablando. Carmen esbozó una sonrisa escalofriante. No hace falta que me mientas. Yo también he renacido. En la última vida, nunca hubo ningún acuerdo de transferencia de acciones. El 60% de las acciones eran mías. Incluso organicé un accidente de coche para matarte. Nunca habrías vivido para ver el día de hoy. Fruncí el ceño. Estás admitiendo que eres un asesino. ¿Debería llamar a la policía? El rostro de Carmen se torció en una mueca. Deja de hacerte el tonto. ¿Manipulaste el esperma congelado de Juan? Levanté la vista. Adelante. Llama a la policía si tienes pruebas. No pierdas la cabeza conmigo. Eso es lo que menos me preocupa. En aquel entonces, solo transferí dinero a Luis. En realidad, nunca adquirí la clínica de fertilidad, mientras la clínica se mantenga en su versión, de que el esperma congelado procedía del propio Juan. No hay forma de demostrar lo contrario. No hay pruebas en absoluto. Los ojos de Carmen estaban inyectados en sangre. ¿Sigues fingiendo? Podría haber dado a luz al hijo de Juan. Nuestro hijo habría tenido la piel clara y habría sido adorable. No podría haber sido ese mocoso de piel oscura. Probablemente. No, eso no es cierto. Debería ser. ¿Murió durante el parto en su vida pasada? Antes incluso de poder ver a ese niño, Carmen apretó los dientes. Juan también era un tonto. En su lecho de muerte, no dejaba de decir que no podía olvidar, que siempre me había amado, que quería darme todo. ¿Por qué? ¿Por qué no me dio simplemente las acciones y la herencia? ¿Por qué me obligó a tener un hijo suyo? Mis ojos se movieron rápidamente. Podría ser que Juan se estuviera vengando de ti. Carmen se quedó paralizada. Continué. He oído tu historia. Fuiste tú quien engañó en aquel entonces. Juan se vio obligado a romper contigo. Quizás haya guardado rencor desde entonces. Por eso te tendió una trampa. Ese esperma congelado, probablemente lo recogió específicamente. Luego lo depositó a su nombre en la clínica de fertilidad. Las pupilas de Carmen se contrajeron de repente. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Imposible, absolutamente imposible. En su lecho de muerte. Habló con tanta sinceridad. ¿Cómo pudo hacerlo? Al ver cómo el espíritu de Carmen se iba destrozando poco a poco, inmediatamente eché más leña al fuego. Con los hombres, no escuches lo que dicen, fíjate en lo que hacen. Todos dijisteis que os quedabais sin palabras. No me queríais. Sin embargo, me dejó todas las acciones. El abogado lo verificó. El cuaderno y las huellas dactilares. Son todas suyas. Así que creo que debía quererme. Carmen levantó la vista, con el rostro en blanco por la confusión. Me estás mintiendo, ¿verdad? Nunca hubo dinero. El acuerdo de transferencia de acciones. Las acciones son todas mías. Fruncí el ceño. Creo que deberías ver a un psiquiatra. Puede que no hayas renacido, sino que hayas desarrollado un trastorno delirante. Trastorno delirante. Los ojos de Carmen se volvieron vidriosos. Se derrumbó con un golpe sordo. Llamé a mi asistente, Ana, después de regresar de la empresa. El estado mental de Carmen se deterioró aún más. Poco a poco perdió la noción del pasado y el presente, y en ocasiones abrazaba a su hijo y reía tontamente. Les decía a los demás que su hijo heredaría una enorme fortuna y que él estaba a punto de hacerse rico. Los vecinos se dieron cuenta y llamaron a la policía. Los padres de Carmen se los llevaron de vuelta a casa. Carlos me miró. Presidenta María, Carmen se ha vuelto loco. ¿Todavía tenemos que investigarlo en secreto? Negué con la cabeza. No es necesario. Aunque Carmen volviera a mencionar la reencarnación, nadie le creería. Pensé que el asunto estaba finalmente resuelto. Pero, inesperadamente, mis suegros vinieron a buscarme de nuevo. Acababa de salir del garaje de la comunidad, cuando vi a mis suegros esperando junto a nuestra puerta. Fruncí el ceño. Busqué mi teléfono para llamar a seguridad. Pero, de repente, se arrodillaron. María, todo es culpa de mamá. No debería haberte tratado tan mal. No debería haberte pegado tan a menudo. Todo es culpa mía. Por favor, perdóname. Mientras hablaba, mi suegra levantó la mano y se abofeteó, a sí misma con considerable fuerza. 2 marcas rojas aparecieron en sus mejillas. El dolor le hizo llorar. Mi suegro también se golpeó con fuerza. 2 bofetadas. Papá también se equivocó. Sabía perfectamente que Juan no quería tener hijos, pero te culpó obstinadamente. Incluso se puso del lado de esa zorra para acosarte. Todo es culpa de mamá y papá. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Los miré con recelo. ¿Dónde están las cámaras ocultas? ¿Están tratando de acusarme de nuevo de maltrato a personas mayores? La suegra negó con la cabeza frenéticamente. Por supuesto que no. Realmente lamentamos nuestras acciones. Tú eres la única que se preocupaba de verdad por Juan. Vinimos con la esperanza de ver a nuestro nieto. El rostro del suegro estaba lleno de esperanza. Ahora lo sabemos todo. Ya estabas embarazada cuando murió Juan. Haz tus cálculos.
Mi nieto debe de tener casi 6 meses ahora. La suegra se golpeó la cabeza contra el suelo. Ten piedad de nosotros, los ancianos. Déjanos ver a nuestro nieto. El suegro se secó las lágrimas. Al menos la estirpe de los Juan no se extinguirá. Ja, ja, ja. No pude evitar reírme. ¿Quieren ver a su nieto? Los suegros asintieron inmediatamente. Señalé hacia abajo con burla. Solo lo verán en el infierno. El día que Juan quedó reducido a cenizas. Aborté a ese niño. Los ojos del suegro se abrieron de par en par al instante. Imposible. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes ser tan despiadada? Era el único descendiente de la familia Juan. Mujer malvada, te mataré a golpes. La suegra se abalanzó sobre mí para golpearme. Esquivé su golpe. La seguridad llegó tras recibir la alerta, e inmediatamente bloquearon a mi suegra. Arrugué la nariz con disgusto. No dejen entrar a cualquiera aquí. Los guardias de seguridad arrastraron a los dos, que seguían profiriendo insultos. Fuera. Miré a mi suegro con calma. ¿Cómo podría extinguirse la familia Juan? A tu edad. Sigues estando muy lúcido. Mi suegro dejó de gritar. Una chispa de comprensión brilló en sus ojos. Claramente, había captado mi significado. Mi suegra se quedó paralizada. Luego estalló en maldiciones. No tienes derecho. Si te atreves a dejar que una mujer salvaje tenga un hijo tuyo, me hundiré contigo. Sonreí con frialdad. ¿Cómo se supone que voy a aceptar esto? Cuando Carmen proporcionó un heredero a la familia Juan. Fue tan noble y justo. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo? No deberías ser tan egoísta. El abuelo murmuró con la cabeza gacha. La abuela se abalanzó sobre él y le arañó la cara. Los dos se enzarzaron en una pelea al instante. Fruncí los labios y me di la vuelta para marcharme. Las noticias de mis suegros me llegaron de nuevo. Las noticias de mis suegros me llegaron solo medio año después, para asegurar un heredero para la familia Juan. El suegro había buscado a una mujer para que le diera un hijo. Después de buscar por todas partes, encontró inesperadamente a los padres de Carmen. Para entonces, el estado mental de Carmen se había deteriorado gravemente y arrastraba consigo a un niño mestizo. Al criar a su hija y a su nieto, los padres de Carmen vivían al día. Cuando se enteraron por casualidad de que tener un hijo les reportaría 2 millones de yuanes, se pusieron en contacto con el suegro. Al ver a Carmen trastornada, el suegro no dudó ni un momento y la arrastró a la cama por la fuerza. Al poco tiempo, Carmen quedó embarazada. Un día, mientras acompañaba a Carmen a una revisión prenatal, el suegro se topó accidentalmente con la suegra, que también estaba en el hospital. Al ver el vientre hinchado de Carmen, la suegra adivinó al instante toda la historia. Empezó a gritar en el hospital, exigiendo una explicación al suegro incluso intentando golpear a Carmen. Incapaz de soportarlo, el suegro empujó a su suegra a un lado y exigió inmediatamente el divorcio. Protegiendo a Carmen, se marchó, reacia a aceptar la derrota. Su suegra fingió aceptar el divorcio y concertó una reunión con su suegro. En cuanto él regresó a casa, su suegra encendió la bombona de gas. Ambos perecieron en la explosión. Mientras tanto, los padres de Carmen, al darse cuenta de que no recibirían los 2 millones de yuanes, se llevaron inmediatamente a su hija e interrumpieron el embarazo. Después de leer las reacciones de los internautas a la explosiva noticia en Semba, mi corazón permaneció completamente impasible. Las personas malvadas encontrarán su propia pareja malvada. Hace tiempo que me separé de ellos. Presidenta María, aquí tiene la agenda de hoy. Por favor, revise el itinerario. Mi asistente me entregó el papel. Dejé mi teléfono y comencé un nuevo día.